Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario Cuerpos, Vínculos y Placer, primeras huellas y su impacto en la sexualidad. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios y de nuestro congreso presencial en Santiago de Chile. La docente que nos acompaña entonces en la jornada de hoy es Nicole Baumgartner. Ella es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en psicoterapia psicoanalítica para la Red Pública en Salud Mental de la Universidad de Barcelona, ex psicóloga clínica en el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales, donde se dedicó al tratamiento de la violencia sexual con mujeres adultas, y fundadora de la Fundación Sexualidad Consentida. Entonces, hecha la presentación, le voy a dar el pase, profesora, y es toda suya la sesión. Bien, muchas gracias, Rodrigo. ¿Cómo están? Hola. Bueno ver a tantas personas reunidas, así que nada, vamos a empezar con la presentación que va a tener es poco tiempo para mucho contenido, entonces vamos a tratar de no ser demasiado superficiales por el poco tiempo que tenemos, eh, y quizás eso va a hacer que tal vez nos extendamos un poquitito más en el tiempo, vamos a ver, ¿ya? Y después de la presentación va a haber una ronda de preguntas donde vamos a poder interactuar un poco porque yo no voy a poder estar leyendo los mensajes del chat mientras esté realizando la presentación, aunque quizás a veces también sirve para que entre ustedes vayan comentando algunas cosas durante la presentación, que también es interesante, ¿no? La interacción que ustedes puedan tener entre ustedes, ¿ya? Así que voy a compartir pantalla. Va a compartir la presentación. Esta presentación ustedes después la van a tener para que no se preocupen respecto a sacar fotos, anotar. Todo lo que vean en la presentación lo van a tener después en un PDF. ¿Ya? Entonces, solo quienes están ahí con la cámara me pueden hacer un dedito para arriba para saber que se ve bien. Sí, ya. Genial. Bueno, entonces el seminario de hoy habla, como el título dice, ¿no? Sobre cuerpos, vínculos y placer y las primeras huellas y su impacto en la sexualidad adulta, ¿m? Y nuestro modo de relacionar. Entonces, bueno, ahí está mi nombre, mi contacto por si tienen interés en seguir mi contenido o también en hacer alguna consulta posterior al seminario, mi Instagram Sexualidad Consentida y también ahí está mi correo electrónico ante cualquier cosa. Y bueno, hablando de la tecnología, la inteligencia artificial, le pedí al chat GPT que me hiciera eh, una imagen con ciertas características respecto a la presentación al seminario de hoy y apareció, logramos co-construir con la inteligencia artificial esta imagen, ¿no? De dos personas, pueden ser más de dos, ¿no? En este caso, dos personas que están interactuando con la idea de niños dentro, es decir, toda nuestra historia infantil, las huellas de nuestras interacciones tempranas y cómo también están presentes en nuestras interacciones en la adultez, luego en nuestra vida. Eso es lo que vamos a estar hablando, ilustrado en una imagen. ¿M? Y bueno, ¿qué contenidos vamos a revisar? Vamos a explorar de manera introductoria, por supuesto, porque esto da para mucho, cómo el apego y las experiencias tempranas, ¿no? Las interacciones tempranas con nuestras figuras cuidadoras influyen en la sexualidad en la adultez, particularmente en la vivencia del placer y la construcción de los vínculos, es decir, respecto a nuestras relaciones interpersonales en la adultez y también cómo vivimos nuestra sexualidad. Y vamos a intentar identificar patrones relacionales, somáticos y emocionales que muchos conocerán de alguna manera como los estilos de apego, que pueden surgir en la sexualidad adulta a partir de las experiencias tempranas, ¿no? Y cómo empezamos a reconocerlos. Aquí principalmente pueden haber profesionales de la salud, eh, o bueno, personas interesadas en la temática, entonces esto nos puede ayudar también a observar eh, estos patrones en otras personas, pero también en nosotros, nosotras, nosotros mismos. Y para empezar, de hablar directamente del apego, eh, voy a hablar de algunos conceptos que me parece
eh, menos conversados en general, porque del apego hoy en día se habrán dado cuenta que se está hablando muchísimo. Entonces, otras maneras también de nombrar lo mismo. Muchas veces hemos escuchado la frase pienso, luego existo, ¿no? De Descartes. Y esta es una invitación a pensarlo de otra manera, y es decir, siento, luego existo. Si pensamos, en el fondo, cuando llegamos al mundo, no tenemos el lenguaje, vamos adquiriéndolo, ¿no? A lo largo de las interacciones, ¿no? De esta etapa temprana. Entonces hay toda una primera etapa preverbal, en donde el sentir, el cuerpo, cobra mayor importancia. ¿M? Y allí van quedando inscripciones implícitas, ¿no? Más inconscientes, de cómo nos vinculamos con otros. Entonces, voy a dar unas citas que a mí me parece que ejemplifican mucho esto, y es que el sentido de la propia identidad es primero y principalmente un sentido corporal, vivenciado no a través del lenguaje, ¿no? Que todavía no lo hemos adquirido, sino a través de las sensaciones y de los movimientos corporales. ¿Mm? Y lo interesante acá que no es solamente las sensaciones y los movimientos corporales del bebé, sino que en interacción con un otro que lo cuida, lo sostiene. ¿Mm? Que como sabemos, los seres humanos necesitamos de un otro cuando llegamos al mundo, a diferencia de otros mamíferos, de otros animales que salen al mundo y pueden subsistir eh, por sí mismos. ¿Mm? Entonces, ¿de qué sensaciones estamos hablando? De estas sensaciones primarias en el comienzo mismo de la vida, que son fisiológicas y táctiles. Tienen que ver mucho, tenemos hambre, tenemos frío, tenemos sed, ¿no? Y también, por supuesto, necesidades vinculadas a lo afectivo, que parten de lo fisiológico y conllevan también lo afectivo, ¿no? Entonces, la modalidad primaria de comunicación entre el progenitor o quienes cuidan de ese bebé, ¿no? Y el recién nacido, inmediatamente después del nacimiento, es a través del tacto, con los estímulos visuales y auditivos. Sabemos que cuando le decimos al bebé mi amor y todo eso, lo que más importa más que el contenido es el tono, como lo decimos, nuestra mirada, nuestra gestualidad, lo no verbal. Y todos estos gestos corporales de cuidado de cómo se sostiene al bebé, cómo se le acurruca, se le cobija, ¿no? se, se lo contiene, son gestos corporales que son relacionales. Están inscritos en este vínculo y están muy ligados estos gestos corporales relacionales a los afectos, al cariño, a la ternura, al apego, a esta contención y sostén que les decía, pero siempre tenemos que tener en cuenta que puede haber un exceso de ello o una ausencia de ello. Por supuesto que hay un contexto ideal, pero también hay situaciones en donde esos gestos corporales relacionales pueden estar en exceso o en ausencia. Ya vamos a ir hablando un poco más de eso. Entonces se le besa al bebé, se le acaricia, se le sostiene, se le abandona, se le golpea. Sé que son cosas fuertes, ¿no? Pero que suceden y tenemos que empezar a ponerlas también sobre la mesa cuando hablamos de estos primeros momentos de la vida. Entonces un bebé humano no vive sin otro que lo sostenga desde los inicios de la vida, por eso esto es tan importante. ¿Mm? Y se habla incluso de no solamente de la gestación en el útero, ¿no? Materno, sino que la exterogestación. Incluso se dice que hay 9 meses en esta gestación interna y 9 meses en esta gestación externa, donde el cerebro se sigue desarrollando de una manera crucial y muy importante. Entonces, imagínense todo lo que este periodo va a dejar en cuanto a las huellas que puede tener luego en nuestra vida y en la actualidad. Otra manera de nombrar esto mismo es a mí un concepto que me gusta mucho y me aclara, es más de la línea de los psicoanalíticos, que tiene que ver con este concepto de François Dolto, que es la imagen inconsciente del cuerpo. ¿Mm? Tiene bastante que ver con este registro preverbal del que estábamos hablando anteriormente y este sentido corporal. Y se define de esta manera, esta imagen inconsciente del cuerpo. Es el conjunto de las primeras y numerosas impresiones grabadas en el psiquismo infantil por, de nuevo, las sensaciones corporales que un bebé o incluso un feto plantean, experimenta en el contacto con su madre, en el contacto que es carnal,
afectivo y simbólico con su madre, o podríamos decir la figura cuidadora. Entonces son las sensaciones experimentadas y las imágenes impresas. Es decir, vamos constituyendo nuestra identidad desde un sentido corporal que tiene que ver con una interacción con un cuerpo, con un otro cuerpo que sostiene nuestro cuerpo. Y todo esto, por supuesto, es preverbal, como decíamos, es inconsciente. Y a pesar de que se forma, ¿no? La imagen de nuestro cuerpo, tenemos esta imagen que después vemos en el espejo, ¿no es cierto? Esta imagen más consciente, y tenemos toda una memoria corporal asociada a estos primeros momentos de nuestra vida, que no es tan consciente, pero emerge en la interacción con otros, reemerge continuamente. Entonces, a pesar de que se formó en estos inicios de nuestra vida, continúa activa esta imagen durante toda la vida. Otra manera de entender lo mismo, otro concepto también más desde la línea psicoanalítica que me parece muy interesante, es un concepto que se llama el yo piel. ¿Mm? Eh, y que el niño, ¿no es cierto? El bebé, el niño, la niña, en estas fases precoces de su desarrollo, se representa a sí mismo desde este yo contenido, ¿no? Se va formando este self, esto que yo llamo yo, a través de esta experiencia de la superficie del cuerpo, de la piel, ¿m? Que justamente tiene que ver con esta información o esta experiencia táctil con la figura o las figuras que nos sostienen y nos cuidan. Entonces el cuerpo físico, la piel, se constituye en una función psíquica. ¿M? Em, Justamente hay quienes señalan que eh, toda función psíquica se basa justamente en una, en una función física, ¿no? La piel tiene una función que delimita lo que está afuera, lo que está dentro, ¿no? Nuestra manera de interactuar con otro. Entonces, esto permite la generación de un aparato psíquico basado en esta interacción con otro por esta experiencia táctil. Entonces, la piel tiene funciones como este saco continente, este saco que nos contiene, es un límite que marca lo que está afuera, de lo que está adentro, donde yo puedo ir construyendo hasta dónde llego yo y dónde empieza el mundo. Y es el medio primario de comunicación con otros, ¿no? De las interacciones. Y también va a ser una superficie de inscripción, ¿no? De un montón de huellas de nuestra historia vincular. Entonces, esta envoltura corporal podríamos pensar que va ayudando a generar una envoltura psíquica de quienes somos, este yo piel. Y esto ayuda a generar una cohesión interna que va constituyendo quienes somos. Y cuando a veces esta función también de la piel, que se constituye con experiencias táctiles con las figuras que nos cuidan, cuando no se da de la manera más adecuada, como vamos a ir viendo, em, muchas veces puede pasar que se va construyendo como una segunda capita, una segunda piel, como una defensa, ¿no? De este periodo arcaico inicial de nuestra vida que luego se refleja en nuestros vínculos. Y ya vamos a ir viendo cuáles son esas segundas pieles. Entonces, desde esta cita, que describe un poco esto de la función de la piel, ¿no? La piel es permeable e impermeable. Es lo interesante, ¿no? Marca el límite de hasta dónde llegamos, pero también nuestra conexión con el entorno. Lo permite. Es superficial y profunda. Es verídica y engañosa. Es la sede de bienestar y también de la seducción. Nos proporciona tanto dolores como placeres. Transmite al cerebro las informaciones que provienen del mundo exterior. La piel es sólida y frágil, materializa nuestra indigencia por su desnudez, pero también nuestra excitación sexual. Traduce nuestra vulnerabilidad por su finura y nuestro desamparo originario, ¿no? Entonces, este yo piel aluda a esta comunicación precoz de piel a piel entre el bebé y la figura que lo sostiene y lo cuida. Este primer órgano de intercambio significante, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre en esas comunicaciones primarias táctiles va a marcar, ¿cierto?, a esa persona en su contacto físico-psíquico con los demás. De unas maneras que, como decíamos antes, son preverbales, implícitas e inconscientes. Entonces eso puede, por supuesto, permitir una mejor apertura o desplante en la vida adulta, amorosa, sexual, o también ciertas dificultades. ¿Mm?
Entonces, quizás un cuerpo poco investido, escasamente abrazado, obviamente va a determinar un modo de vincularnos con nuestro cuerpo, con las interacciones con otros cuerpos en nuestra adultez. Y cuántas cicatrices de estas huellas vinculares hay en esa piel, metafóricamente hablando. Entonces, podríamos decir, me gusta este concepto como del cuerpo relacional. Cuando hablamos de cuerpo, no estamos hablando de como dice ahí, de nuestro cuerpo que dicta los mandatos, ¿no? Los dictados del ADN o de este cuerpo biológico, este cuerpo anatómico que vemos en la medicina científica, sino que estamos hablando de un cuerpo colmado de esta historia vincular que estábamos señalando recién, que refleja incluso, es como, muchas veces no vamos a acceder a esto de manera, por supuesto, verbal o con una memoria declarativa o episódica, pero sí podemos acceder a través de la experiencia corporal actual a esas época primeriza de nuestra vida. Y eso es muy bonito y muy interesante, ¿no? Las pistas que nos da el cuerpo respecto a los vínculos primarios. Y esta frase me gusta mucho también, creo que representa muy bien. Elegí citas específicas que creo que de personas que han descrito esto de muy buena manera. Las representaciones corporales se configuran a través de múltiples sensaciones que provienen de los sentidos, ¿no? De nuevo esto de las sensaciones. También sensaciones que provienen de otros cuerpos. La mirada, la postura, el cuerpo de los otros nos van construyendo la representación corporal, ¿no? Y nuestro cuerpo, este cuerpo relacional. Sin la presencia del cuerpo del otro sería imposible el conocimiento de nuestro propio cuerpo. ¿Mm? Entonces, de alguna manera, el conocimiento del propio cuerpo es secundario al conocimiento del cuerpo de los demás. También conozco mi cuerpo cuando quien me cuida me sostiene, me viste, o llora el bebé y dice tiene hambre, tiene sed, y lee esas necesidades fisiológicas que aparecen y responden a esas necesidades. E incluso nuestro psiquismo, pero también nuestro sistema nervioso, ¿no? Nuestro sistema nervioso, sobre todo, vamos a ver autónomo, nuestro cerebro también se va construyendo, ¿no? Mediante otro sistema nervioso y otro cerebro. ¿M? Necesitamos otra mente humana que nos ayude a desarrollar lo humano cuando somos bebés. Entonces, la génesis de nuestro psiquismo está en la interacción. En realidad nunca somos del todo solos, nunca nos creamos de manera individual, pues siempre nos surgimos de esta interacción y sobrevivimos gracias a esas interacciones. ¿M? Entonces el cuerpo tiene esta cualidad subjetiva y relacional aparte de este cuerpo físico concreto, que no, ¿no? Es una unidad psique-soma. Ya no tenemos esto de Descartes, de pienso, luego existo, mente, cuerpo, sino que es esta unidad psique-soma, de este siento y luego existo. Incluso esto va a ir marcando nuestro sistema nervioso, ritmos biológicos específicos basados en estas huellas de nuestra historia. Y si pensamos, el cuerpo es un territorio de sexualidad. Vivimos la sexualidad a través de nuestros sentidos, del cuerpo, de nuestra conexión con las sensaciones. ¿Mm? Es la manera de estar presentes en el placer. Entonces, toda la historia vincular va a estar en este cuerpo que es territorio de sexualidad en nuestra adultez. Ya de a poco entrando un poco más, o sea, directamente al apego, ¿no? Que tanto se habla hoy en día y de lo que también va a tratar el Congreso. Lo primero es que todo esto que hemos mencionado tiene que ver con una memoria que se llama memoria procedural implícita. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en esta etapa primera de nuestra vida, lo que más prima es el hemisferio derecho, no el izquierdo. Porque esta etapa es previa a la adquisición del lenguaje y es en el fondo una memoria que es más inconsciente, prereflexiva, más implícita. De este siento luego existo que decíamos anteriormente. Es un registro corporal no consciente y es un conocimiento, como dice ahí, relacional implícito procedural, ¿m? Que se ha aprendido en el hacer, ¿no? En esas interacciones interpersonales que surgen en la relación bebé, padres o cuidadores.
y constituyen el origen de la sexualidad, como vamos a ir viendo. La sexualidad entendida de manera amplia, es decir, la sexualidad entendida como el cómo aprendimos a estar con otros, ¿m? Cómo aprendimos a estar en esta interacción corporal afectiva con otros, a estar en la intimidad. Y eso va a marcar ritmos implícitos y biológicos incluso que se activan en las relaciones de pareja luego a lo largo de la vida. Entonces es interesante porque tenemos todo un foco en, ¿no es cierto?, la educación sexual formal, que decimos que la educación sexual integral es muy importante, ¿no? En las escuelas, desde los inicios, porque tenemos sexualidad toda la vida, ¿no? Desde que nacemos. Pero es muy importante entender que tenemos como la educación más formal o más explícita, ¿ya? Y todo está, primeros aprendizajes más implícitos, procedimentales, o esta memoria procedural que se llama, más somática e inconsciente, que está a la base de todo lo que aprenderemos después de manera más explícita en torno a la educación sexual. ¿Mm? Entonces, más allá de lo que nos contaron, o más allá de la memoria declarativa respecto a cuáles fueron nuestras interacciones tempranas, quien más nos habla de esto es nuestro cuerpo y las reacciones que aparecen cuando estamos en intimidad. Y vamos a ver más adelante que cuando hablo de sexualidad no estoy hablando del acto sexual solamente, sino que qué me pasa en esto de la interacción corporal afectiva con otro, la cercanía, la lejanía que necesito, el contacto visual, ¿no? ¿Qué me pasa con sentir las sensaciones en el cuerpo? Las siento más, las siento menos. Tengo una hipersensibilidad, una hiposensibilidad. Bueno, hay un montón de cosas que se construyen ahí. ¿Mm? En ese sentido estamos hablando de una sexualidad amplia, por supuesto que no refería ni a la genitalidad ni al acto sexual exclusivamente. Y ahora, ya con todo esto como base, vamos a entrar en la teoría del apego, que seguramente ustedes ya saben bastantes cosas al respecto. Y vamos a empezar por una cita de Peter Fonagy, eh, que dice: ninguno de nosotros nace con la capacidad de regular, y este punto de la regulación es muy importante a lo largo de la clase del seminario de hoy, nace con la capacidad de regular nuestras propias reacciones emocionales. Un sistema regulador diádico se desarrolla en el que las señales de los niños, cambios en sus estados momento a momento, son entendidos y respondidos por el cuidador o la cuidadora, permitiendo, por lo tanto, alcanzar la regulación de esos estados en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Entonces, hay una necesidad humana y universal para formar vínculos afectivos estrechos, para regular la experiencia emocional. Necesitamos de ese otro al nacer. Y por eso se habla del apego como un sistema motivacional, como uno de los sistemas motivacionales que tenemos, y que es que el mismo bebé, mutuamente, o sea, el adulto y el bebé, pero también el bebé busca la proximidad con esta figura de apego, con este adulto, con este cuidador, que tenga la capacidad de proteger y cuidar. ¿Mm? Entonces, es muy interesante esto de que, de alguna manera, también esta experiencia física de estas reacciones del cuidador respecto a nuestras regulaciones o no, van a ir estableciendo nuestra identidad y nuestro sentido de nuestro propio cuerpo, que es territorio de sexualidad, como decíamos antes. Entonces, se van a construir regulaciones diádicas. Estas regulaciones, em, es decir, si el bebé, por ejemplo, tiene hambre, tiene sed, necesita de sostén, de cuidado, tiene sueño, todas las necesidades fisiológicas que aparecen, ¿no? Que pueden ser vividas como una amenaza o un malestar muy potente si no son satisfechas o respondidas dentro de lo que se puede, porque siempre estamos ahí, un apego seguro se establece con fallas importantes, pero con reparaciones posteriores cuando fallamos en responder a esas necesidades. ¿M? Pero estas necesidades que primero son fisiológicas, luego dan paso a regulaciones que son afectivas. Ven esto de que primero, ¿no?, el pecho, la lactancia, tiene que ver con una necesidad fisiológica del alimento, pero a la vez tiene que ver con el sostén y la contención afectiva. Por eso también está después esta necesidad del chupete, ¿no?
O incluso cuando ya la lactancia ya no es el alimento principal, ¿no? De ese bebé o ese niño, igualmente a veces incluso hay que trabajar eso, ¿no? El desprendimiento de esa contención que se genera, de regulación que se genera con el pecho en el contexto de la lactancia. ¿M? Entonces se generan con estas regulaciones expectativas relacionales respecto a otros y conductas acordes a esas expectativas. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Se generan patrones y modelos operativos internos que se llaman. ¿M? Y la expresión de ello van a ser estilos relacionales, que es lo que llamamos los estilos de apego, que implican cierta construcción de ritmos de relación, de cuánta proximidad y distancia necesito en el vínculo con el otro. No todos necesitamos la misma proximidad y distancia, y cuando hablamos de metro cuadrado, no para todos es lo mismo el metro cuadrado. Em, entonces, el modelo, como dice ahí, estos modelos operativos internos, o modelos internos de trabajo, como también se les llama, tiene que ver con la representación mental que vamos desarrollando desde estos primeros momentos, desde esta experiencia corporal, sobre nosotros mismos, sobre los otros y sobre las relaciones. Es decir, sobre mí misma, ¿soy digna de amor o no soy digna de amor? Con respecto a los otros están disponibles, me dan seguridad, son sensibles, son confiables o son peligrosos, ¿no? O no están ahí para mí. Y respecto a las relaciones, ¿no? ¿Cuánto necesito buscar para que me den o prefiero evitar? Todas las experiencias van a ir marcando esta mirada de los demás, de nosotros mismos y de las relaciones. Y lo interesante, simplemente respecto a estas regulaciones diádicas, enfatizaría, nos podríamos meter mucho tiempo acá, pero es decir que son regulaciones, sí, fisiológicas, corporales, pero también afectivas, sensoriales, sensuales, sexuales, eróticas, a través de los cuidados. Y por supuesto que no estamos hablando de regulaciones sexuales eh, de la adultez, sino que estamos hablando de, en su dimensión evolutiva de ese momento, algo no genitalizado o un protoerotismo, que tiene que ver con la regulación sensorial, por ejemplo, con modular y responder adecuadamente a los estímulos del entorno, si hay mucha luz, si hay mucho sonido, si hay el tacto, la temperatura, el movimiento, y cómo la persona que cuida va regulando esos estímulos externos o no. También toda la regulación sensual, sexual y erótica tiene mucho que ver con la capacidad de experimentar placer en ese contacto afectivo, en las texturas, en la temperatura, en el ritmo del vínculo. Em, las caricias suaves, la voz cálida, los juegos corporales, los masajes, el contacto piel con piel. Todo eso tiene que ver ya con la sexualidad y con regulaciones que están presentes ahí en esta interacción inicial en nuestra vida. ¿M? Y también si nuestra figura cuidadora identifica cuáles son las señales de agrado o desagrado cuando estamos sintiendo, ¿no? Algo, desde la lectura corporal que tiene de lo que nos está pasando. ¿M? Y si podemos tener experiencias placenteras compartidas o no, con una capacidad sensible y que registre los límites también de ese infante. Todas esas regulaciones se ponen en juego. Por ende, estamos hablando de sexualidad y de regulaciones o no en torno a nuestra sexualidad. Entonces, el apego y los estilos de apego que vayamos construyendo en esta primera etapa de nuestra vida tienen que ver, tienen mucho que ver con la activación fisiológica. Es decir, cuando hay una necesidad o algo en el fondo se desregula, se genera una activación. Tengo sed, tengo hambre, necesito afecto, necesito contención, sostén, ¿no? Y en base a cómo nos regule la figura cuidadora, se va a generar como una calma en esa activación fisiológica o esa activación fisiológica va a aumentar hasta un grado de mayor abrumación. ¿Mm? Entonces, el infante va a depender de la regulación relacional mediatizada externamente, brindada por las figuras primarias de apego, para mantener que este nivel de activación fisiológica dentro del margen de tolerancia. ¿Mm? Es decir, que no sea excesiva, por ejemplo, pasar mucha hambre, pasar mucho frío, pasar mucha sed, pasar
sin contacto, sin caricias mucho tiempo, ¿no? O tener exceso de caricias, todo eso nos saca de este margen de tolerancia. ¿M? Y muchas veces, además, es un terror sin nombre cuando esta activación sube, sube y el infante no tiene la capacidad de regularlo. Es un terror sin nombre porque estamos hablando de algo preverbal, ¿cierto? Entonces hay toda una neurobiología del apego y cómo nuestros vínculos van repercutiendo en nuestra configuración cerebral, porque podemos quedar con ciertas tendencias también a una hiper o una hipoactivación en base a lo que haya pasado en nuestra historia inicial. Entonces, en esta regulación relacional diádica, o sea, esta regulación facilita el desarrollo de la parte del cerebro responsable de la regulación de la activación fisiológica, que es el córtex prefrontal orbital. Súper interesante eso. O también lo que se le llama la corteza órbito prefrontal. Y esta parte del cerebro se encarga justamente de la regulación de la activación y del mantenimiento de la homeostasis fisiológica, es decir, que esté dentro de este margen de tolerancia, la activación. Entonces tiene que ver con el procesamiento inconsciente de la información socioemocional, ¿no? Con la regulación de nuestros estados corporales o desregulación, dependiendo de nuestra historia, la capacidad de afrontar el estrés emocional, de nuestra identidad corporal y emocional. Así de importante es. ¿Mm? Entonces, la regulación de la actividad fisiológica obtenida por este bebé, ¿no? A partir de esta relación de apego con el cuidador, va a dar cuenta o no, o sea, de este equilibrio o no equilibrio entre la activación de nuestro sistema simpático y parasimpático. ¿Vieron? Está el sistema, estamos hablando ahora principalmente de nuestro sistema nervioso autónomo, que cuando estamos con un sistema nervioso regulado, tenemos el simpático y el parasimpático que se activan, ¿no? Se activa el simpático, que podríamos decir que es el acelerador, que nos ayuda a poner energía en el sistema, pero también se activa luego el parasimpático que nos ayuda a contrarrestar esa energía. Cuando ya hicimos y activamos, podemos relajarnos, ¿no? Descansar, regenerarnos, recuperar. Cuando entonces no tuvimos esa activación adecuada fisiológica en estos márgenes de tolerancia, bueno, se pueden generar ahí algunos impactos en nuestro sistema simpático y parasimpático. Y eso va a tener que ver con los estilos de apego, como vamos a ver. Es decir, entre nuestra autorregulación, la regulación interna y la regulación relacional o regulación externa. ¿Por qué? Porque en estas primeras vínculos vamos a ir aprendiendo a través de esa regulación mutua o corregulación, porque el bebé no se puede regular por sí mismo en esos primeros momentos de la vida, a generar una autorregulación. Mejor o peor, por decirlo de alguna manera, pero todo estilo de apego, cualquiera de los estilos, tiene una forma de regulación. A veces puede tender más a la autorregulación, más excesivamente, como sería el apego más evitativo, como vamos a ver, o a un exceso de la regulación relacional, ¿no? De la dependencia más excesiva, porque la dependencia es saludable. ¿Mm? Y vamos a ver que el apego seguro tiene esta buen equilibrio entre la regulación interna y la externa. Puede depender e intimar y ser vulnerable en los vínculos, pero a la vez puede autosostenerse eh, a la par. Son las dos cosas, en equilibrio. Entonces ahí también es importante poder preguntarnos, ¿no? Porque esto se pone en juego también en nuestra adultez. ¿Quién me ayuda a mí a sentirme en seguridad y en relajo? Cuando yo tengo un problema o necesito de algo, ¿a quién acudo? Preguntas importantes que ya nos van informando si es a la pareja, un amigo, no tengo a quién recurrir. Bueno, todo eso nos va informando algo sobre nuestros estilos de apego en el presente. ¿Ya? Entonces, si si este despliegue del infante para conectar con el apego, con la figura cuidadora, obtiene las respuestas que espera, podemos tener esta activación en el margen de tolerancia o pueden haber respuestas que no son las esperadas o más negligentes o más inseguras o más insatisfactorias, o de abandono, de negligencia o de abuso. ¿M? Y eso va a generar estrategias secundarias que pueden ir más en la línea de la hiperactivación o la hipoactivación. Es decir, hiperactivación tiene que ver más con el sistema simpático y la hipoactivación
con el sistema parasimpático. Y ya vamos a ver que estamos hablando ahí de estilo de apego más ansioso o estilo de apego más evitativo. Entonces, se van a desarrollar tendencias como para regularnos, para regular nuestra activación fisiológica en la adultez basado en este patrón de la infancia. Y para no culpabilizar tanto a los cuidadores, porque muchas veces hay quienes critican un poco la teoría del apego porque ponen mucho foco en el entorno, en lo que hicieron los cuidadores o no pudieron hacer, pero a veces tiene que ver con el contexto, no solamente con algo intencionadamente negativo que generan los cuidadores, sino que a veces puede tener que ver por el aislamiento, con que pasaron mucho tiempo solos esos niños porque los padres tuvieron o los cuidadores tuvieron que trabajar, no pudieron estar tan presentes. O si estuvieron presentes los cuidadores, quizás había una falta de presencia en términos afectivos. Sí se estuvo físicamente, pero no había tanta disponibilidad afectiva por las propias historias vinculares o problemas específicos que esos cuidadores hayan tenido. ¿Mm? O puede también haber una presencia, pero más basada en las tareas, como haciendo cosas o donde quizás el infante se siente que es querido o recibido o visto solamente cuando es útil. O sea, pueden empezar a pasar un montón de cosas de ese tipo, o personas que están ahí disponibles, padres o cuidadores, pero que no son muy de piel. Entonces hay una carencia, una sed, un hambre de piel, que no hubo mucho contacto físico, que es una necesidad humana. O ya derechamente lo que entendemos como negligencias emocionales, rechazos, ¿no? Abusos, bueno, ahí está toda la gama de opciones que quizás tenemos más a la mano cuando pensamos en esto. Pero también tenemos que pensar en esas otras situaciones que les mencionaba. Entonces, respecto a los estilos de apego, mucho vemos hoy en las redes sociales que hablan de los estilos de apego, ¿no? Em, y, y bueno, vamos a mencionar un poquitito sobre eso hoy también. Lo importante es también toda esta base que decíamos antes. Entonces, como decíamos, el apego seguro va a tener que ver con este equilibrio, ¿no? Entre la corregulación y la autorregulación, o entre la hipo y la hiperactivación, entre el sistema simpático y el parasimpático. Eso obviamente implica mayor bienestar psicológico y mayor bienestar relacional y, como decíamos antes, un equilibrio entre la autonomía personal, pero también la aceptación de un determinado grado de dependencia con los otros. Hoy en día estas visiones de tú puedes solo, sola, no necesitas a nadie, no tiene que ver con nuestras reales necesidades humanas como seres sociales y vinculares. ¿Mm? Entonces, el apego seguro no es el que no necesita de nadie, sino que el que puede reconocer su necesidad de dependencia, pero que también tiene sus pilares personales establecidos. ¿Mm? Entonces se modula esta activación fisiológica. O sea, ¿qué pasa? Aquí los cuidadores, o el ambiente, o el entorno, no solamente los cuidadores, todo lo que sucede alrededor del infante permite que esta activación fisiológica se module. Es decir, cuando hay demasiada o está muy elevada esa activación fisiológica, se busca calmar esa activación. Y cuando está muy baja, también es importante estimular, ¿no es cierto? Cuando está muy baja esa activación, se intenta justamente estimular al infante. Entonces se va regulando, ¿ya? Entonces, mucho de los estilos de apego tiene que ver finalmente con el grado de dependencia óptimo, cuánta dependencia hay, cuánta autonomía hay. Y vamos a ver que el apego más ansioso tiende, ¿no es cierto?, a esta dependencia un poquitito más excesiva y el evitativo a una autonomía más excesiva. ¿Ya? Y los apegos inseguros, que dentro estaría de ellos el apego más ambivalente o ansioso, o el apego evitativo. El ambivalente, empezando por él, o el ansioso, puede ser que sus padres o sus cuidadores, ¿no?, hayan demostrado amor y afecto, pero que quizás ese infante, esos niños, no sabían bien cuándo podrían estos cuidadores distraerse o dejarlos abandonados a su suerte. Es como que hay algún grado de impredecibilidad, como algo impredecible o algo intermitente. ¿Mm? Entonces esto hace que la persona, que podamos estar hiperalertas, ¿no?, a todos los desaires o rechazos o a estar atentos a cualquier señal o signo de abandono. ¿Mm? Entonces esto va a intensificar
No, el sistema de apego en general va a desarrollar una hiperactivación, una mayor demanda. Se van a intensificar las demandas de atención, de afecto y una sobredependencia de esto. A diferencia del apego evitativo, ¿no es cierto? Que tiende a mantenerse más a cierta distancia de la intimidad y a restar, a restarle importancia a las relaciones. Y en general es porque las necesidades fueron más desatendidas, por las razones que hayan sido. Los dejaban mucho tiempo en soledad o sentían rechazo de parte de quienes los cuidaban, sus padres, o porque no estaban lo suficientemente presentes, o solamente cuando se les enseñaba alguna tarea, como decíamos. Entonces, las personas de apego más evitativo se desconectan del sistema de apego, tienen una hipoactivación en ese sentido, le ponen freno a esas necesidades emocionales, desactivan, entonces inhiben más la proximidad y es como que tuvieran hiperatrofiada la autosuficiencia. ¿M? Se desconectan entonces de sus necesidades porque así evitan la frustración y el malestar que produce la falta de disponibilidad de los otros para responder a esas necesidades. Entonces se niegan esas necesidades de apego en sí mismos y también en las otras personas, luego en las relaciones interpersonales. ¿M? Se evita la intimidad y hay mayor distancia. Em, y por otro lado está el apego que se le llama desorganizado, ¿no? O desorientado, que se le llama así porque es como si no tuviera una estrategia clara, sino que puede variar también entre estrategias más de la línea de la hipo y de la hiperactivación, es decir, de la línea más evitativa, de la línea más ansiosa o ambivalente. Entonces, se caracteriza por un exceso de miedo, por una fuerte desregulación. eh, el sistema de apego se pone completamente al servicio de la sobrevivencia, dada la amenaza que se sintió en esa etapa de la vida. Y se puede quedar la persona en esta respuesta de amenaza u oscilar, ¿no es cierto?, entre la evitación y la ambivalencia. No hay un patrón claro identificable. Y tiene que ver con una falla permanente y sostenida en la regulación emocional de ese niño. Se genera como un trauma relacional temprano, puede ser por que hubo un exceso de estimulación estresante, por ejemplo, abuso, maltrato, o un muy bajo nivel de estimulación, como decimos, la negligencia, el abandono. Entonces, hay a la base también ahí un trauma relacional temprano. Entonces, había una activación fisiológica muy abrumadora. El entorno, los cuidadores, no pudieron modular esa activación. No había una suficiente disponibilidad de consuelo, de reparación de ese exceso de activación fisiológica. Y los cuidadores pudieron tener respuestas más desconcertantes o contradictorias. Y quizás generar cambios repentinos sin brindar ese soporte o reparación relacional. Y eso genera que después esa persona con el patrón más desorganizado, desorientado, también tenga mayores desajustes emocionales y cambios repentinos que a veces ni la propia persona entiende por qué se dan en los vínculos, ¿m? A través de algún disparador o alguna activación. Y puede generarse la disociación o la desconexión en estos apegos más desorganizados. Y bueno, se hace esta análisis. Profesora, Volvemos entonces. Bien, voy a ponerle igual marcha al acelerador. No sé si escucharon, pero les hablaba de esta analogía del ancla, la isla y la ola en base a los distintos como estilos de apego. El ancla, el apego seguro, la isla, el apego más evitativo y la ola, que necesita permanente contacto, más asociado al, al apego ansioso o ambivalente. Pero vamos avanzando, que todavía nos queda un poquito para no atrasarnos tanto más.
Entonces, lo importante es que cada uno de los cuatro estilos de apego que revisamos muy por encima, o sea, primero me parece importante decir que estas no se trata de categorías fijas, que es una manera de entender la forma en que nos vinculamos hoy, cómo fue nuestra historia primaria, y que esto es una manera más simple de verlo, pero que en la práctica es mucho más complejo, que una persona puede tener una combinación de estilos también, dependiendo también de los vínculos, porque el estilo de apego se activa ante la amenaza, entonces también va a depender muchas veces de el vínculo, o sea, el estilo de apego también de la persona con la que me estoy relacionando. Entonces yo puedo también tener distintos estilos de apego dependiendo con quién me vincule, o con mamá o con papá, tener una tendencia como un estilo de apego diferente. ¿M? O que dependiendo qué gatillante o disparador en mi historia emocional y afectiva pueda generarme una cierta reacción desde un estilo de apego u otro. Entonces, solamente quiero decir que no rigidicemos, ¿no? Y que esto nos ayuda a entendernos, pero no a estigmatizarnos, ¿no? Eso quería agregar. Entonces, bueno, cada uno de estos cuatro estilos de apego refleja unas tendencias específicas de regulación y de predominio autónomo, es decir, de nuestro sistema nervioso. ¿M? Todos los seres humanos tenemos algo en común, el miedo a la pérdida, al abandono y a la soledad. Sin embargo, la capacidad de manejar estas amenazas va a depender de los recursos que provienen de la historia afectiva. Todos tenemos los mismos temores, todas las personas, da lo mismo el estilo de apego que tengamos, ¿no? Pero cómo enfrentamos esas amenazas cuando sentimos que pueden aparecer es lo que marca esa diferencia. ¿M? Entonces, las tendencias físicas de cada uno de los estilos de apego, que son somáticas, eh, que se observan en la infancia, ¿no? Es interesante ver que también las podemos evidenciar en la población de pacientes adultos, ¿no? En nosotros mismos, por decirlo más simplemente. ¿M? Entonces, hay dos citas que me gustaría leerles que me parecen geniales, que representan esta conexión entre nuestra historia infantil y la adultez. Todos hablamos el lenguaje de las sensaciones vividas alguna vez en nuestro pequeño cuerpo de niño. Lo hablamos sin cobrar nunca conciencia de ello. Este es, pues, el lenguaje silencioso y olvidado de las sensaciones antiguas, donde las imágenes inconscientes del cuerpo infantil determinan nuestros comportamientos corporales involuntarios, nuestra mímica, nuestros gestos y posturas, y modulan el timbre de nuestra voz, deciden nuestros gustos, lo que nos atrae y lo que nos repugna, y dictan la manera en que nos dirigimos corporalmente al otro. Y si este otro es nuestra pareja amorosa, la manera de acercarnos a él y de acoger su cuerpo. Otra cita que va hacia lo mismo. Ya estamos yendo hacia el apego adulto, ¿no? El cuerpo siempre estaría al desnudo. La sexualidad o el acto sexual incluso no tiene que ver solo con una desnudez física, sino con una desnudez también a otros niveles, ¿m? De intimidad, de vulnerabilidad. Entonces, pues a pesar de las vestimentas que pueda ponerse la persona adulta intentando ocultar las huellas vinculares de su infancia, el cuerpo relacional, como decíamos, se va a expresar en cada movimiento, gesto o ritmo que emita el cuerpo físico, escapando ello del control del yo consciente, bajo la forma de búsqueda de proximidad, conductas asociadas al contacto social, sonreír, moverse hacia, alargar la mano, establecer contacto ocular, y manifestaciones defensivas, retracción física, actitudes de tensión, hiperactivación o hipoactivación fisiológica. ¿M? Entonces, vamos ahora a la adultez, con toda esta historia que traemos, ¿no? Y llegamos también a generar parejas, interacciones en nuestra vida actual. Y lo importante es decir que estamos programados para tener una figura de apego principal y diseñados para la conexión no solamente en la infancia, sino que durante toda la vida. ¿M? Entonces, obviamente, ya en la adolescencia y por supuesto que en la adultez, ¿no? Se comienza a dirigir de a poco hacia otras personas que no son las figuras primarias, que no son las figuras primarias o los cuidadores. ¿M? Con todo lo que hemos aprendido e introyectado de estos vínculos primarios. Entonces, buscamos generar proximidad, intimidad y necesidad de seguridad con el otro también en la adultez y con nuestras parejas.
Entonces, en esencia, somos seres sociales que se regulan mediante la conexión con otros. Las primeras experiencias corporales se vuelven significantes organizativos básicos para experiencias posteriores que se reactivan en el futuro a lo largo de la vida, en las relaciones de pareja o las relaciones interpersonales. Por supuesto, en ese sentido, en la sexualidad. ¿M? Entonces, nuestros modos de amar y nuestros modos de relacionarnos sexualmente van a estar condicionados por nuestros estilos de apego. Entonces, la disposición emocional que se inicia en el interjuego madre y bebé o cuidador se pone en juego en la relación de pareja, colocando a la pareja en un lugar otro donde se manifiestan los aprendizajes empáticos o no empáticos de los primeros vínculos. Y se sabe hoy en día que el apego infantil tiene una alta correlación en la adultez, dependiendo de los estudios, entre un 60 y un 70%. O sea, el estilo de apego que construimos en la infancia se suele sostener en la adultez. Em, Entonces, obviamente, estos prototipos de apego que se establecieron en edades tempranas se mantienen como tendencias a lo largo de nuestra vida. Por supuesto que matizados por las experiencias que vayamos teniendo en nuestros vínculos. Y para eso está también la terapia, que es un vínculo, ¿no? Reparador. Entonces, si pensamos en los estilos de apego en adultos, em, viste que hay personas que si nos consultan, o tal vez a nosotros mismos nos ha pasado que dice, siempre me pasa lo mismo, siempre me relaciono con tal tipo de persona, siempre tropiezo con la misma piedra. Entonces es interesante ir viendo cuáles son nuestros patrones relacionales. Y puesto en términos de primera persona, ¿qué diría una persona de apego seguro en torno a su relación de pareja, sus vínculos? Me es relativamente fácil estar unido íntimamente a algunas personas. Me encuentro bien dependiendo de ellas y haciendo que ellas dependan de mí, porque es mutuo. No suelo estar preocupado por el miedo a que los demás me abandonen, ni preocupado porque alguien esté demasiado unido a mí. Un estilo más evitativo, diría, más bien, estoy incómodo en las relaciones íntimas con los demás, encuentro que es difícil confiar en ellos plenamente, me resulta difícil permitirme a mí mismo depender emocionalmente de ellos. Estoy nervioso cuando alguien trata de intimar demasiado conmigo. Con frecuencia mis parejas desean que yo intime más con ellos de lo que a mí me resulta cómodo. O en la línea del ansioso ambivalente diría, encuentro que los otros son reacios a unirse a mí tanto como yo quisiera. Frecuentemente estoy preocupado porque temo que mi pareja no me ame realmente o no desee estar conmigo. Deseo unirme completamente a otra persona y este deseo parece ahuyentar a la gente lejos de mí. Mm. Y bueno, desde un patrón más desorganizado, eh, primaría estar más a la defensiva y con problemas en la regulación, quizás teniendo oscilaciones extremas entre estos comportamientos más asociados a lo evitativo, más asociados a lo ambivalente. Em, y, como decíamos, pueden haber potentes detonantes o disparadores que pueden surgir de la nada y a veces ni la propia persona sabe que provoca su malestar, ni tampoco la pareja. Y puede haber mucho miedo en el apego más desorganizado, em, y puede aparecer mucho terror inexplicable cuando en una relación hay mayor intimidad y seguridad, porque eso puede ser aterrador, porque contrasta incluso con la propia historia afectiva. Lo seguro puede no sentirse seguro, por contraste. ¿M? Entonces, aquí no nos vamos a meter porque esto daría como para meternos de manera muy interesante y es todo un área a profundizar, que es, ok, pero ahora ¿cómo se dan las relaciones entre las parejas? Por ejemplo, un apego seguro en la pareja, donde puede haber flexibilidad en los roles de dependencia y de soporte, ¿no? Una mayor simetría en ese sentido. Y relaciones de apego más inseguras, donde quizás hay más falta de esa flexibilidad o esa mutualidad o reversibilidad de ahora yo te cuido, tú me cuidas y después vamos cambiando eso, ¿no? Hay más rigidez en torno a estos roles de dependencia y soporte.
Entonces pueden haber distintas combinaciones, pareja evitativa con evitativa, pareja ansiosa o ambivalente con pareja ansiosa, ambivalente, pareja evitativa y ansiosa que tiende a ser la que más conflicto genera porque la persona ansiosa demanda, la persona evitativa se siente presionada, entonces más se retrae, entonces la persona ansiosa menos se siente vista en sus necesidades y más demanda, y eso pasa mucho en relación a la sexualidad en las parejas, tiene mucho que ver con esto. Pero también puede haber una pareja de apego inseguro con una de apego seguro, ¿no? Y bueno, están todas las combinaciones que es súper interesante, ¿ya? Pero en honor al tiempo, nos vamos ahora hacia la sexualidad, más específicamente a plantear algunas líneas que luego profundizaremos en el Congreso, ¿no? Pero que la, la relación sexual siempre va a activar el apego, ¿sí? Porque justamente en el encuentro íntimo aparece la ansiedad de separación, en esa vulnerabilidad. Aparece la ansiedad de separación que hunde sus raíces en la ansiedad básica relacionada con la separación del objeto de apego. Entonces, hay una relación entre la experiencia sexual y el apego, eh, y cada patrón de apego va a tener una forma de regulación, como decíamos, y una forma de responder al encuentro sexual o a la intimidad. Y todo esto basado en lo que decíamos en la memoria procedural implícita, que quiere decir que la memoria procedural implícita no es una huella de cómo aprendimos a manejar la tensión y la activación, ¿no es cierto? Cuando nos desregulamos. ¿Cómo manejamos el estado de desequilibrio y tensión cuando estamos con otros? Y toda tensión produce algún grado de angustia. Y cuando estamos en conexión con la sexualidad, la energía sexual también genera tensión. Desde la ansiedad de tenerte en mis brazos, las mariposas en el estómago, pueden ser vividas de manera muy agradable si tenemos un apego más seguro, o pueden ser vividos de una manera muy desregulada, ¿no? Entonces, la intimidad erótica, sensual, sexual, puede ser un espacio de tensión y vulnerabilidad. Y el cómo aprendimos a manejar la tensión con otros, desde nuestros estilos de apego, se va a poner en juego en el encuentro sexual. Cómo, al final, la regulación emocional tiene que ver con nuestra capacidad de mantener la organización en momentos de tensión. Y la tensión sexual también es uno de esos momentos. ¿Mm? Em, entonces, al final, todos estos estilos de apego son estrategias somáticas que dan cuenta de una manera de regularnos, ¿ah? Que también se refleja en la sexualidad. Entonces, esto es muy interesante porque tiene que ver con lo que decíamos antes. Estamos hablando de la sexualidad en general, no solamente del acto sexual. Entonces, los comportamientos que se ponen en juego en la experiencia sexual adulta, como la distancia física. ¿Cuál es mi metro cuadrado? ¿Qué me pasa cuando alguien se me acerca mucho o siento que alguien está muy distante? ¿Cuál es esa distancia que me hace sentir regulado o regulada? La cantidad de superficie corporal puesta en contacto, las expresiones no verbales, ¿qué me pasa con la mirada, con el contacto visual? ¿No? Indican la importancia de las primeras experiencias en el seno de la relación con la figura apego. También la capacidad de percibir nuestras sensaciones corporales, si me abrumo con las sensaciones de excitación o las puedo contener y autorregular. ¿Mm? Si me disocio, ¿no? Si me desconecto del sentir o si siento demasiado, todo eso tiene que ver con la calidad del contacto corporal de la infancia, ¿mm? De este cuerpo relacional. Si soy un cuerpo, una persona capaz de sentir, de poder ser tocado y tocar a otro, de sentir sensaciones desde un lugar no desorganizado o como algo amenazante. ¿Mm? Entonces, hay distintas maneras de vivir la sexualidad y los estilos de apego. Yo puedo requerir, por ejemplo, de una intensa implicación emocional para disfrutar de la experiencia erótica, pero hay otras personas, por ejemplo, más de la línea habitativa, que necesitan hacer un cortocircuito de disociación entre lo afectivo para acceder al placer erótico, ¿no? Entonces, ahí están esas diferencias también en base a los estilos de apego. Y como dice esa última cita ahí, la memoria inconsciente de un cuerpo infantil que emerge nuevamente en cada vínculo que se tiene con otro en la actualidad, tiene el poder de hacer coincidir las sensaciones que experimentamos hoy siendo adultos con aquellas experimentadas hace tiempo en la aurora de nuestra vida.
Entonces podemos tener deseo erótico sexual por distintas necesidades de apego: intimidad, proximidad, aprobación, reafirmación, autoestima, para afirmación de poder, para reducir el estrés. O sea, hay múltiples razones que están a la base de nuestras motivaciones en torno a la sexualidad. Y ya para ir graficando los últimos puntos, este es un gráfico que eh, refleja, ¿no? En base a los estilos de apego, ¿no? La persona A que tiene un estilo de apego, da lo mismo cual, ¿no? Em, y la persona B, que es objeto de deseo de la persona A, ¿ya? Entonces esa persona A que tiene un cierto estilo de apego, cuando se vincula con un otro, va a activar estas representaciones mentales que generan seguridad en el mejor de los casos y activar modelos de relaciones sensibles, cálidas y empáticas. Y va a generar esta ansiedad positiva que decíamos, estas mariposas en el estómago que se sienten bien, esta tensión sexual agradable, esta ansiedad de tenerte en mis brazos, un bienestar en la intimidad erótica, una capacidad de dejarse llevar por las sensaciones, lo que va a potenciar la respuesta sexual. Pero si por otro lado se me activan con esa otra persona representaciones mentales que evocan inseguridad, desprotección o modelos de relación insensibles, fríos y distantes, esta ansiedad puede ser negativa, puede ser difícil de regular, me puede generar incomodidad estar en la intimidad con otros, puedo tener hipervigilancia por miedo a la pérdida, al abandono, al rechazo, ¿no es cierto?, a la desaprobación. Por eso muchas personas en la actividad sexual pueden manifestar estar muy preocupadas del deseo del otro más que del propio deseo, o cómo me van a ver, o qué estará pensando de mí. A todos nos pasa eso, pero cuando ya estamos con un patrón más inseguro, activo, ¿no? Eso va a tener mucho más impacto en nuestra respuesta sexual y va a interferir ya sea el deseo, la excitación, el orgasmo, las distintas fases de la respuesta sexual. ¿Mm? Otra manera de verlo, simplemente mencionar que tenemos distintos como sistemas motivacionales. Uno es el de apego que vimos, después tenemos el sistema sexual, que son circuitos neuronales diferenciados, ¿ya? Pero que se relacionan entre sí. Entonces el sistema de apego se relaciona con el sistema sexual. Y aquí vamos a dar algunos ejemplos de cómo, para ya ir finalizando, gracias por la paciencia. Yo les dije que era harto contenido. Em, entonces, tenemos estas estrategias de hiperactivación del apego que tiene que ver con lo más ansioso o ambivalente, que a nivel del apego tiene que ver con estas demandas que ya dijimos intensas para la atención y los cuidados de la pareja. ¿Mm? Y eso también en el sistema de cuidados se puede ver como una exageración de las necesidades del otro, una hipervigilancia hacia el malestar del otro. Estar muy pendiente del otro, una persona pierde esos pilares de autonomía, como decíamos, se vuelca demasiado hacia el otro, un exceso de dependencia. ¿Y cómo se refleja eso en el sistema sexual? ¿Mm? Esto es una pincelada, porque este tema da para mucho. Pero en el fondo, la sexualidad muchas veces se vuelve como un medio para lograr una intimidad y evitar el rechazo, el abandono o la rabia de la pareja, por ejemplo, desde esto más ansioso. La persona puede disfrutar más del contacto físico, más basado en las caricias tiernas, en los abrazos, más que las conductas sexuales de manera más clara. Entonces pueden disfrutar más con la expectativa de tener una relación sexual que con los comportamientos sexuales más explícitos. ¿Mm? Y pueden haber intentos más intrusivos, como dice ahí, o coercitivos de actividad sexual, por esta misma demanda de mírame, eh, suple mis necesidades, ¿no? No sé si estás ahí para mí, nunca es suficiente. Entonces está esta demanda que se da en lo vincular también en lo sexual. Y va a haber una hipervigilancia a las señales de atracción o rechazo del otro. Y esto puede hacer que la persona entonces confunda las demandas sexuales con las afectivas. Entonces pueden ser personas que dicen, quiero más sexo, quiero más sexo, quiero más sexo de una manera muy ansiosa. Y después uno se pregunta, ¿realmente quieres sexo o quieres sentirte vista, visto, querido, ¿no? ¿Cuál es la necesidad que está a la base? Y ahí vemos cómo se mezcla el sistema de apego con el sistema sexual.
A diferencia, ¿no?, de las estrategias de desactivación, que tendría que ver más con lo evitativo, que como ya dijimos en lo vincular, tiene que ver con esta negación de las necesidades de apego, evitación de la proximidad y la intimidad, y esta independencia más una hipertrofia de esa independencia autonomía. Y se genera una inhibición de esta ayuda empática, la persona está menos consciente de sus propias necesidades, se ha desconectado, desactivado de ellas, pero también de las de la otra persona. Y por ende puede menospreciar el malestar del otro, no ser tan consciente de las necesidades del otro y distanciarse de esas necesidades del otro porque se pueden volver muy abrumadoras. Si la propia estrategia fue desconectarse de las propias necesidades. ¿Qué pasa en lo sexual? ¿Puede la sexualidad, en este caso ahí, haber esta disociación entre el sexo y los afectos de manera mucho más fácil? Incluso una dificultad de unir lo afectivo con lo sexual. Puede haber en ese sentido una mayor tendencia a la infidelidad o una mayor predisposición a implicarse en relaciones que no sean tan comprometidas, que no tengan tanto nivel de intimidad. Em, Relaciones casuales que no involucren emocionalidad o tanto involucramiento afectivo, sentimiento. Y por lo mismo también hay mayor facilidad para aceptar el sexo sin amor como algo placentero. eh, y hay menor, a diferencia del apego más ansioso, menor satisfacción con el contacto físico de caricia. Hay gente que dice, no, ya terminé la actividad sexual, no quiero mucho que me toquen, que la persona se aleje, no quiero mi cariño, ¿no? Entonces hay menos disfrute de ese contacto, más asociado a las necesidades afectivas en el fondo. ¿M? Y puede haber también menosprecio de las necesidades sexuales de la pareja y un distanciamiento de la pareja eróticamente activada, porque se va a sentir como una demanda al deseo del otro. Quiero actividad sexual, se puede vivir como muy abrumador. Y eso puede hacer que la persona se baje su deseo, por ejemplo, o se desconecte de la percepción del estado emocional del otro. También en lo sexual. Sí, entonces, en resumen, esto es otro tema gigante, pero no quiero dejar de decirlo. Solo como pincelada, tenemos el sistema nervioso simpático parasimpático que hablábamos, que cuando en nuestro desarrollo, en nuestro estilo de apego, en nuestra infancia, se va desarrollando una mayor regulación o no de este sistema nervioso. Como decíamos antes, este es el resumen de lo que vimos al inicio de la clase. La regulación de la actividad fisiológica obtenida por el infante a partir de la relación de apego bebé-cuidador va a dar cuenta del equilibrio o no entre la activación de los sistemas simpáticos y parasimpáticos, ¿no es cierto? Lo habíamos dicho. Así como entre la autorregulación o la corregulación. ¿Y por qué esto es importante? Porque la, la sexualidad, en el fondo, la respuesta sexual, tiene como base el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. O sea, el sistema nervioso autónomo controla los procesos corporales internos de la respuesta sexual. Controla un montón de respuestas automáticas del cuerpo, el sistema nervioso autónomo, como la respiración, la digestión, la presión sanguínea, los reflejos involuntarios, pero también la erección, la lubricación, la eyaculación, el deseo, el orgasmo. Y las vías más parasimpáticas, que tienen que ver con este freno, se asocian más a la excitación, necesitamos un estado de relajo para la excitación, y las vías más simpáticas del acelerado se asocian con el orgasmo y con el deseo. Entonces, si tenemos un sistema nervioso además regulado, eh, por supuesto que se va a ver afectada la sexualidad. Con esto solo quería decir que todo lo que vimos a nivel más simbólico, psicológico, se correlaciona con lo que hoy se está investigando en relación a las neurociencias, el apego y la sexualidad. Y para terminar, un poquitito de esperanza también, ¿no? En relación a capaz que estamos diciendo, uy, mi estilo de apego, eh, ¿cómo voy a trabajar esto? Mi historia vincular me determinó, ¿no? Entonces, nada, podemos reescribir la historia vincular. Para eso también están los procesos terapéuticos, como decíamos. Y aquí algunas frases nomás para rescatar esa idea. Nacemos en una relación, somos heridos muchas veces en una relación, también podemos sanar en una relación terapéutica, una relación de amistad, una relación de pareja, ¿m? Las distintas relaciones. El pasado influye en todo y no dicta nada. Interesante también.
Y puede que el pasado te haya llevado a donde estás hoy, pero eso no significa que tengas que tener que tenga que tener el mismo poder sobre tu futuro. ¿Mm? Otra manera de hablar de la reparación del vínculo, esta es la última diapositiva, vamos que se puede, es todo lo que tiene que ver con la neuroplasticidad. Si vemos que también nuestro sistema nervioso se ve moldeado por nuestros primeros vínculos, hoy se sabe que podemos reconsolidar la memoria e ir caminando hacia un apego más seguro, ¿no? Entonces, la regulación mutua se constituye como algo primordial, no solo en los inicios de la vida, sino durante toda nuestra existencia. Y eso nos da esperanza también de trabajar nuestros estilos de apego hoy. Entonces, los estilos relacionales o de apego pueden presentarse como una repetición de estos patrones, esta misma piedra con la que tropezamos, que está buscando incansablemente una reelaboración en realidad. Entonces, las nuevas experiencias relacionales pueden ser justamente correctivas y sanadoras, o podemos repetir, ¿no? O que sean destructivas y perjudiciales. Entonces, las parejas en sí pueden constituir una instancia de aprendizaje y transformación de estos apegos infantiles o una reedición. Y ahí está el trabajo que podemos hacer de manera individual o podemos hacer en pareja. Entonces, una última cita, la pareja que se busca en un momento de la vida es un maestro que te enseñará algunos elementos inconscientes, incompetentes y necesarios para reparar, como un espejo, ¿no? La disposición emocional de la pareja se vuelve entonces determinante como lo fue en sus inicios de nuestra vida con el cuidador. ¿M? Y lo más importante para iniciar este proceso es la toma de conciencia de nuestros patrones vinculares, no solamente nuestros, sino que de nuestra o nuestras parejas. ¿M? Y ver cómo interactuamos, nuestras historias vinculares afectivas, ¿no? Es muy interesante. Así que bueno, muchas gracias. Ahí está mi Instagram, si quieren seguir ahí con el código, bueno, mi página web, mi correo electrónico y solamente recordarles que yo voy a estar profundizando sobre todo esto en el Congreso del 7 de junio, que va a estar muy interesante, con grandes ponentes, y voy a estar hablando sobre el abuso sexual infantil y cómo influye en todo esto que hemos estado hablando hoy. Voy a hablar más específicamente de ese tema. Con esta base vamos a estar bien preparados para profundizar en eso en el Congreso, que ahí les recuerdo eh, la invitación. Genial, profesora. Súper, súper. Tremenda, tremenda exposición. Ahí están agradeciendo, ¿cierto? Los y las participantes. Excelente, mucho por aprender, muchas gracias. Maravillosa charla, muy buena. Genial. Vamos a dar pase, ¿cierto? Al momento de las preguntas. Ahí veo a Karina Tavilo con su mano levantada. Te doy enseguida la palabra, Karina. Ahora sí. Gracias. Muchas buenas noches a todos y profesora, muchas gracias por la exposición. Estuvo muy buena y muy nutritiva. Bueno, yo trabajo con adolescentes y mi pregunta va en relación a ellos. Tengo chicos que igual me han llegado por transgresión de límites como corporales, transgresión como hacer acosadores con las chicas, a no respetar como el no muchas veces en las relaciones de pololeo que tienen. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos trabajar como desde el apego con estos tipos de adolescentes y con la familia igual? En ese aspecto de la sexualidad, cómo fortalecer el tema de los límites. Ahí para que me pueda ayudar a darme unos tips. Eso, profe. Gracias, Karina. Gracias. Bueno, eh, tremenda pregunta, yo creo que da para largo, ¿no? Pero al final podemos intuir, ¿no es cierto?, de esa historia vincular donde no hay un registro claro de los límites de otra persona, posiblemente pudo haber habido también una transgresión en torno a los propios límites. A veces son transgresiones que tienen que ver con lo corporal, no necesariamente sexual, desde no privacidad, no espacio para la intimidad, o transgresiones más físicas como golpes o algo más brusco. Em,
o transgresiones ya directamente como más en la línea de lo sexual. Entonces, a mí ahí lo que me parece interesante es como indagar en cómo fueron rotos esos límites en la historia afectiva de ese adolescente. Y si estamos trabajando con los padres, cuando estamos hablando de adolescentes, y yo trabajo con adultos, por supuesto que va a ser importante el trabajo con los padres porque allí también, o sea, cuando hablamos de que se pueden trabajar los estilos de apego y todo, sobre todo cuando están ahí en el núcleo donde surgieron y tenemos la posibilidad de trabajar con la familia, hay mucho que se puede ahí restablecer en torno a los límites. Y en ese sentido yo empezaría por los límites básicos en torno a la consulta. Primero el encuadre, que me parece muy importante desde la asistencia, depende si tú trabajas en un tema público, pero para quienes no, el tema de los cobros, o todo lo que es el encuadre de cómo funcionan, de los límites que nos da el encuadre, pero también los límites corporales en torno a cómo tú ves que esa persona interactúa contigo cuando estás en la consulta. Si también sientes que transgrede algunos límites tuyos, que puede ser algo mucho más sutil que lo que te cuentan que hacen en otras situaciones fuera de la consulta, pero que igual puedes notar transgresivo desde la mirada hasta cómo te saluda y cómo se acerca. Y a veces pensamos que tenemos que ser siempre muy amorosos como terapeutas, en el sentido de vente, sí, y de repente puede ser mucho más terapéutico poner un límite con una firmeza que no han tenido en su historia previa afectiva. Y eso puede ser tremendamente reparador y contenedor. Y estamos ayudando ahí a la regulación de ese sistema nervioso también con esta corregulación, que va marcando hasta aquí, esto sí, ¿no? Como que va dando ese cobijo del límite. Ay, no, no sé qué pasó. Ah, Todo bien, profesora, yo amigo. estoy compartiendo. Ah, ya. Ok, ok. Ok, pensé que se había caído la señal o algo. Pero eso, a grandes rasgos, espero te ayude. Es una pregunta muy grande, pero hay algunas pinceladas. No sé si hacemos una o dos preguntas más antes del sorteo. ¿Qué dices tú? ¿O sigo yo con las preguntas o lo manejas tú, Rodrigo? Perdón, estaba silenciado. Tengo a Tiere y a Claudia, profesora. ¿Le parece si respondemos ambas preguntas? Esas dos sí, ya hay, porque ya para no pasarnos tanto en el tiempo, cualquier cosa me pueden contactar por las vías que ya les señalé si quedan algunas dudas respecto a la ponencia. ¿Sí? Tiare, ahí le estoy habilitando el micrófono. Vamos a pasar entonces con la pregunta de Claudia. Ahí le estoy habilitando el micrófono. Buenas noches, gracias. Me surgió la duda cuando veía el sistema simpático y parasimpático, ¿cómo es la reacción en personas que se identifican con la asexualidad? Sí. O sea, primero que todo, como creo que aquí hay debates, tanto desde las neurodivergencias como desde todo el asunto que tiene que ver con las distintas orientaciones sexuales o diversidades sexuales. eh, y creo que obviamente podría decir que em, todos tenemos de alguna manera historia vincular, todos tenemos nuestros modelos operativos internos, todos tenemos nuestros estilos de apego, pero yo no diría que, por ejemplo, no sé, o las neurodivergencias o las personas con una orientación asexual necesariamente tienen tal estilo de apego, porque me parece que igual en algún punto implica como reducir esa experiencia y quizás incluso patologizarla. Entonces, hoy en día las asexualidades plantean justamente que no tiene que ver ni con un trauma, ni con su orientación sexual, ¿no es cierto? Eh, ni con algo que tiene que ver con un momento, sino que con una orientación sexual más. Entonces, lo único que me parecería ahí como a tener ojo es reducir, por ejemplo, uno pudiese tender a pensar que una persona quizá asexual pudiese tener un apego
quizás más evitativo, porque evita tal vez el contacto con una intimidad mayor relacionada a lo sexual, o que puede generar una disociación más fácil entre lo afectivo y lo sexual, priorizando lo afectivo en los vínculos. Y al final, bueno, cuando estamos hablando de estilos de apego más inseguros, siempre estamos hablando de pequeños, ¿no? O más grandes traumas relacionales en nuestra historia, y ya el apego desorganizado de traumas más evidentes. Entonces, yo no reduciría como una conducta o una forma de vivir la sexualidad a un estilo de apego, pero sí indagaría si algo de esa experiencia en su sexualidad, ¿no? De esa persona, cómo se relaciona con su historia vincular o afectiva. De hecho, hay una entrevista de apego adulto que uno le hace a las personas adultas, porque obviamente no siempre podemos acceder a ese registro preverbal. Podemos, a través de cómo la persona se vincula, cómo nos cuenta que se vincula, cómo vemos, no solo cómo nos cuenta cómo son sus relaciones interpersonales fuera de la consulta, sino que cómo se relaciona con nosotros en la consulta. Podemos ahí entender cuál es su estilo de apego, pero también hay entrevistas para que esa persona nos cuente más explícitamente sobre esa historia vincular. Y en general, por ejemplo, las personas con apego evitativo tienden a tener menos recuerdos de sus vínculos en la primera infancia. eh, entonces, todo eso nos va a dar información, y en base a eso vamos a poder acompañar mejor a esa persona y ver cuál es el motivo de consulta que esa persona trae. Que si esa persona trae un motivo de consulta en relación a su sexualidad, que no es lo mismo un deseo sexual hipoactivo que genera malestar, a que una persona llega a la consulta y manifiesta que su orientación sexual es asexual y no le genera un inconveniente. No, no necesariamente vamos a problematizar eso. Entonces creo que ahí, nada, hay que tener ojo también de cómo ir, eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la teoría del apego es algo que ya viene hace muchos años estudiándose, y todo lo de las neurodivergencias es algo también nuevo que viene surgiendo. Entonces tenemos que ir viendo cómo dialogan distintas teorías ante nuevos fenómenos que surgen también en la salud mental, sin reducirlos a las teorías previas, pero sí que nos ayuden tal vez a comprender cómo desde esa mirada. Eso podría decir. Excelente, profesora. Genial, entonces, en honor al tiempo, ¿verdad? Vamos dando finalizado el momento de las preguntas, ¿cierto? Les recuerdo que nuestro congreso, segundo congreso presencial, ¿cierto? En psicología clínica, apego, sexología y vínculos, se va a desarrollar el día 7 de junio de este año del 2025 en el centro de eventos Centro Parque, Presidente Riesco, 5330 en Las Condes, región metropolitana. Profesora, le extiendo la invitación a unas palabras finales, ¿cierto? Para dejar hasta acá el video y el seminario que va a estar en nuestro canal de YouTube, Somos Adipa. Ahí le extiendo la invitación para que cierre el momento. Muchas gracias. Bueno, sé que fue harto contenido, quizás quedan preguntas y dudas. Yo creo que nada mejor que eh, de un seminario surjan más preguntas que respuestas, y que podamos también preguntarnos acerca de nuestra forma de vincularnos, de la forma de vincularnos de nuestras parejas y de nuestros pacientes si es que somos terapeutas. Y bueno, espero que eso les aporte y que se motiven para seguir profundizando en el Congreso sobre todo esto, que va a estar bien interesante. Gracias por su atención y por su tiempo.